30 de noviembre empezamos nuestra clase de Torá en el tercer día de Hanukkah, que está comenzando recién ahora. No, está por comenzar en un ratito, así que no tenemos que hacer el encendido de las velas de Hanukkah cuando haya comenzado este tercer día de Hanukkah, que arrancó el domingo a la noche, y que durante 8 días nos tiene celebrando esta hermosa festividad, que no aparece en la Torá, por eso no vamos a encontrar en la Torá hablar de Hanukkah en forma explícita y directa, pero sí sepan, que deben saber, pero que recuerden, que Hanukkah tiene la raíz Jinuj, que es educación, y que Torah tiene la raíz Orá, que es enseñanza. Así que si bien la fiesta de Hanukkah no está en la Torah, ambas comparten algo muy importante del pueblo judío, que tiene que ver con la educación y la enseñanza, y en eso están súper conectadas estas dos palabras. Vamos a ir al capítulo 21 de Shmot, Éxodo, en el versículo 24, como yo me acordaba perfectamente, pero por las dudas Tomás me recordó, es el que tenemos que arrancar en el encuentro de hoy. Una frase muy conocida, muy cuestionable, que dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, fractura por fractura. Y cuando golpeare un hombre el ojo de su esclavo o el ojo de su esclava y lo dañare, en libertad habrá de mandarlo en compensación por su ojo. Y si el diente de su esclavo o el diente de su esclava hiciere caer, en libertad habrá de mandarlo en compensación por su diente. ¿En qué quedamos? ¿Ojo por ojo, diente por diente? ¿O ojo o diente por libertad? Ven que el ojo por ojo, diente por diente, no es la misma interpretación que la ley del talión del código de Hammurabi. El código de Hammurabi es el código antiguo, pre-Torah, más comparado con la Torah. Y la diferencia es abismal entre lo que es el código de Hammurabi y lo que es la Torah. Y este es uno de los ejemplos. El código de Hammurabi dice ojo por ojo, diente por diente. Si yo te fracturo una mano, vos me fracturás la mano. Si yo te pego una piña, vos me pegás una piña. La Torá no dice eso. Por más que dice ojo por ojo, diente por diente, dice otra cosa. Acá está claro. Yo tengo un esclavo, le lastimo un ojo o le lastimo un diente, le doy la libertad. Entonces, ¿qué es lo que significa en la Torá ojo por ojo, diente por diente? Lo que significa es nada deberá quedar impune. Por cada cosa habrá que pagar. Por un ojo habrás de pagar el valor de un ojo. Por un diente habrás de pagar el valor de un diente. Por una quemadura habrás de pagar el valor de la quemadura. Todo debe ser equilibrado y recompensado. Ese es el mandato de la Torá. Y lo que en el fondo nos quiere decir la Torá es que todo lo que haces te vuelve. Nada podés hacer y que no vuelva a vos. Y nada podés hacer y no hacerte responsable. Somos absolutamente responsables de todo lo que hagamos y de todo lo que no hagamos también. Porque a veces se nos va a demandar explicación de por qué hiciste lo que hiciste y a veces se nos va a demandar una explicación de por qué no hiciste lo que tenías que hacer. Y esa responsabilidad es ineludible. Por lo tanto, los invito a acordarse siempre que la Torá nos dice ojo por ojo. Ojo, hay un ojo que te ve. No que devuelvas tu ojo si lastimas. Y por eso lo aclara con ejemplo, y en otro lugar de Torá también lo aclara, yo les conté el tema del lucro cesante, que vimos hace una semana o dos. ¿Se acuerdan? Espero que sí se acuerden. Bueno, acá Betina me pone qué momento para hablar de no impunidad. Todavía dejemos el tema de lado porque si nos metemos nos vamos a amargar todos y vamos a entrar en un tema político
que no nos va a llevar a una tierra espiritual. Así que dejémoslo. Entendemos el comentario de Betina. Bueno, el texto dice, y cuando acorneare un toro a un hombre o a una mujer y muriere, lapidar será lapidado el toro y no será comida su carne, mas el dueño del toro será absuelto. Mas, si toro acorneador fuere desde ayer y desde ayer y que fuera advertido a su no lo cuidar y matar a hombre o mujer, el toro será lapidado y también su dueño será muerto. ¿Alguno de ustedes tiene un toro corneador? Tengan cuidado, ojo. Es interesante el ejemplo que da Torá porque es un ejemplo para entender su trasfondo y algo de esto ya hablamos en algunos encuentros. A la Torá le preocupa tus acciones y tus omisiones. Y cuando a veces provocas un daño en otro actuando y a veces provocas un daño en otro por no actuar. Si yo tengo un balcón en mi casa, porque no tengo toro, pero si tienes un balcón y el balcón está rajado y se empieza a romper y ves que se descascara y te dicen, che, mirá, el balcón está peligroso. Tú vas a decir, ah, ¿qué me importa lo que pase? Y pasa alguien caminando por abajo del balcón y el balcón se cae. Vos sos responsable de la muerte de esa persona. Como si vos mismo lo hubieras matado. Ahora, si el balcón está intacto y no arroja ningún indicio y el balcón se cae, vos no sos culpable. Entonces, la Torá nos invita permanentemente a hacernos cargo de las cosas que hacemos y de las cosas que no hacemos y ponen en peligro a otros. No existe en la Torá, no te metas. No existe en la Torá, y arreglate como puedes. Y fíjate. Y a mí no me digas, pues ya. La Torá te obliga a involucrarte, a ser parte, a comprometerte, a no mirar de afuera. Y tenemos que aprender a hacer eso. Por eso, obviamente, tenemos un texto de atrás que lo que nos pide permanentemente es que tengas en cuenta tu responsabilidad. Y eso es lo que más abunda atrás. Un deseo de atrás de que te hagas responsable. Y te explica en cada circunstancia qué es hacerte responsable. Y lo que tenemos que hacer en estos ejemplos que no son actuales es traducir en cosas actuales. Y creo que el concepto del caso este está bastante claro. Bueno, acá Tomás me dice que es un poco difícil no tener ninguna rajadura en un balcón. Tal vez no hice el ejemplo más feliz. Se nota que yo nací y viví toda mi vida en la casa, nunca viví en un departamento en toda mi vida. Perdón que te interrumpa, no puse lo del balcón, lo inventaste vos. Ah, puede ser. ¿Qué pusiste? No tener ninguna rajadura, puntos suspensivos. ¿A qué te referías al balcón, por ejemplo? No me refería a eso. Ah, ok. Bueno, obviamente que podemos hacer interpretaciones diversas, pero lo importante acá es que yo soy responsable de las cosas que produje directa o indirectamente yo, a veces por acción y otras por omisión. Ese es el resumen de la idea. Y generalmente nos hacemos cargo solo de lo que hacemos por acción directa. Y dejamos las cosas que omitimos para no hacernos cargo. Entonces, eso es lo que de alguna forma el texto nos está reclamando y entiendo yo con bastante pertinencia. Bien.
Si el rescate le fuera impuesto a él, habrá de dar el rescate de su vida de acuerdo con todo lo que fuera impuesto sobre él. Si a un menor, muchacho o muchacha, acorneare, de acuerdo con esta ley, le será hecho. Si a un esclavo acorneare el toro o a una esclava, plata, 30 ciclos habrá de dar a su dueño y el toro será lapidado. Por supuesto que hay veces que uno puede rescatar a los animales, en lugar de matarlos se le da el dinero de valor, pero obviamente que los animales que son acorneadores y matan gente deben ser muertos porque pueden producir lo mismo en otro lugar. Es un tema más técnico que no quiero aburrirlos con eso. Vamos a ver el próximo ejemplo que es también para pensar bien implicancias hoy. Cuando abriere un hombre un foso, o cuando cavare un hombre un foso y no lo cubriere, y cayera allí un toro o un asno, el dueño del foso habrá de pagar, plata habrá de pagar, restituir, ¿sí? Vamos a, no hace falta leer todo. ¿Qué significa esto en nuestro mundo de actual y simbólico y espiritual? ¿Qué pasa cuando un hombre cava un foso y otro se cae en el foso? Muchas veces nosotros decimos cosas o hacemos cosas que hacen a otros perder su estabilidad. Muchas veces hacemos algo o decimos algo que deprimen al otro. Muchas veces hacemos algo o decimos algo que le genera al otro un daño emocional, que es como caer en un pozo. Y uno es responsable de eso. Si yo dije algo, no casual, no sin intención, para dañarte, para ofenderte, y vos caes en un pozo depresivo, soy responsable. Y les puedo asegurar que esto está súper vigente. La liviandad con la que a veces atacamos a otros, la manera en la que a veces nos referimos a otros, y el poco cuidado que a veces tenemos de las cosas que decimos de otros, nos hacen empujar a otros a posibles depresiones. Y el canal más habitual donde estas cosas pasan tiene que ver con las redes sociales. Parece que las redes sociales nos dan un anonimato, que no es tal, y que nos impulsan a decir o escribir cosas que tienen un nivel de agresividad y una carga negativa demasiado fuerte. Quiero recordarles, por ejemplo, que si yo veo una novia el día de su casamiento, tengo prohibido decirle que no está linda. Está prohibido. ¿Que no está aquí? No se escuchó. Que no está linda. Ah. Yo no sé ustedes con qué frecuencia ven novias, pero yo veo bastante seguido. Y a todas les tengo que decir que están lindas. Porque, no, pero la verdad es que, de vuelta, es un ejemplo para llevar a otros campos. Si alguien volvió de la peluquería y ya se cortó el pelo, le queda lindo, seguro, no hay duda. Le queda lindo. Y si alguien te invitó a comer a la casa y comiste en la casa, comiste rico. Y si alguien se compró una ropa nueva y la tiene puesta, le queda hermosa. Y cuando alguien te cuenta algo de su vida, trata de que cuando se vaya de estar con vos, se vaya o con un desafío personal o contento y feliz. No con una mochila más pesada que con la que entró. A veces nuestros amigos o nuestra gente que nos visita necesita de nosotros una mini provocación para despertar. Pero otra vez necesita una caricia en el alma. Y uno tiene que poder entender
que no se puede cavar un pozo para que nadie se caiga en ese pozo. Bueno, último versículo, porque el resto hablamos de lo mismo. Cuando robare un hombre un toro o un cordero y lo degollare o lo vendiere, 5 vacas habrá de pagar en compensación por el toro y 4 ovejas en compensación por el cordero. Si yo robo, devuelvo y tengo un extra más. El problema es si yo robo y arruino lo que robé. Y lo que robé no es restituible en el mismo valor de lo que yo robé. Entonces, en esos casos, la pena es mucho mayor. Sepan que en otros casos, cuando yo robo y puedo devolver, solo remarco el 20%. Cuando robo y arruino, es mucho más la pena. Está claro que robar está mal. Lo que cambia es que es restituible y que no de lo que te saco a vos. Esa es la gran diferencia. Y vamos a avanzar un capítulo más. Porque este capítulo, esta para allá es densa, porque tiene un montón de leyes, así muchas leyes pequeñas mezcladas en un texto muy legal. Si excavando fuera hallado el ladrón y fuere golpeado y muriere, no hay por él causa de sangre. Esto es lo más similar a la defensa propia, ¿se acuerdan? Si vos encontrás un ladrón que está robando y en ese acto, el mismo que lo agarraste, termina muriendo por alguna acción que haces, no tenés culpa. Porque actuaste en defensa de lo tuyo. En cambio, en vez de si ya hubiera lucido el sol sobre él, hay causa de sangre por él, pagar habrá de pagar, si no tuviere, será vendido por lo que robó. ¿Qué significa esto del sol? Es si ya sale a luz que él robó, y ya se ve claramente que él robó, y no hay dudas que él robó, debe pagar por el robo que realizó. Ahora vamos a avanzar un poquito y vamos a volver. Si hallar fuera hallado en su poder lo robado, desde toro hasta asno, hasta oveja en vida, 2 habrá de pagar. Cuando hiciere pastar un hombre en campo o viñedo y mandar a sus animales y pastar en el campo de otro, lo mejor de su campo y lo mejor de su viñedo, habrá de pagar. Cuando se originare un fuego y hallar espinos y fuere consumida gavilla o la mies del campo, habrá de pagar el que diferencia. Bien. ¿De qué está hablando todo esto? Y vamos a hablar un poquito de esto. Ustedes saben que hay mucha gente que se aprovecha del trabajo de otros. Hay gente que vive del esfuerzo de los demás y no está dispuesto a hacer su propio esfuerzo. Y cuando vos querés vivir del esfuerzo del otro, es cuando vos sos culpable de robo. El problema que tenemos acá es que a veces vivir del esfuerzo del otro puede ser visto como un acto de caridad de una persona, como un acto de amistad de una persona, como un acto de familia de una persona. ¿Cuándo un hijo debe dejar de vivir a expensas del padre? ¿Cuándo un padre debe dejar de vivir a expensas de un hijo? ¿Cuándo un amigo debe dejar de pedir ayuda a otro porque le va mal económicamente? ¿Cuándo es abuso y cuándo está bien? ¿Cuándo es aprovecharte de los bienes del otro y cuándo no lo es? No hay respuestas absolutas. No hay una regla ni una calculadora que me dé la respuesta. Pero no tengo dudas, amigos, que es una respuesta que tenemos que encontrar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que saber cuándo se están aprovechando de nosotros
o cuando nosotros nos estamos aprovechando de otros. Y tenemos que tener un criterio válido. Y tenemos que poder establecerlo y ser consecuentes con él. No podemos ser ni buenudos, ni podemos ser aprovechadores. Y como siempre les digo, generalmente estudiamos estas cosas y pensamos en la gente que se nos aprovecha de nosotros. Y esto es para pensar si nosotros nos estamos aprovechando de alguien. Y también es para pensar si tuviéramos que aprender a poner algún tipo de límite. No a juzgar al otro, sino a nosotros poner algún límite. Porque ¿saben qué? Muchas veces acusamos a otro de aprovecharse de nosotros y el único problema que tenemos es que no supimos poner un límite. Y no se aprovechan de nosotros. Permitimos que se aprovechen de nosotros. Entonces recuerden que aquel que hace algo para usufructuar los bienes del otro es un ladrón. Ténganlo en cuenta. A ver, o sea que nos salva Yom Kippur por acción o por omisión. Sí, pero Yom Kippur te salva con Dios, acuérdense, no con el prójimo. Te salva de las cosas que hiciste por acción o por omisión con Dios, no con el prójimo. Y acá estamos viendo todos los ejemplos de cosas que haces por acción o por omisión con el prójimo. Tener esclavos y aprovecharse del otro, bueno, Gabriel, en este momento de la historia de la humanidad, no tengas ninguna duda, y está prohibido y está penado. Hace 2000 años, tener esclavos, en la lógica de hace 2000 años, no estaba prohibido. Si respetabas los límites que te ponía, en nuestro caso, la Torá. Ah, Pato, pero tú, acá me pone Gabriel, perdón. Estás en un dispositivo que, una compra prestada, bueno. Pato está robando la computadora de Gabriel. ¿Está cometiendo un delito? ¿Tiene que devolver una computadora más otra más? Vamos a ver. No, Pato, en aquel momento no era aprovecharse. Es feo decirlo, no suena bien, pero la Torá, en esa época, con ese contexto histórico y cultural, lo permitía. Así que no era un aprovechamiento puesto en esos términos. Cuando diera un hombre a su prójimo plata o enseres para custodiar, y fueren robados de la casa del hombre, si se hallare el ladrón, habrá de pagar doble. Si no se hallare el ladrón, habrá de presentarse el dueño de la casa ante los jueces para jurar si no ha tenido su mano contra la pertenencia de su prójimo. ¿Saben qué se aprende de esto que leí recién? No solamente que si a vos te dan un bien en custodia y se te roban, ¿cuánta responsabilidad tenés? Sino lo del cuerpo humano. ¿Se acuerdan que yo les conté? El cuerpo humano no te pertenece, te lo dieron en préstamo. Vos sos custodio del cuerpo humano. Si le pasa algo y vos no tenés nada que ver, no sos responsable. Si vos tenés un accidente con tu cuerpo y tu cuerpo queda dañado, Dios no te puede reclamar. Porque acá dice, si te lo roban y vos no tenés nada que ver, no sos culpable. Pero si vos dañás el bien que te prestaron, sos responsable. O sea, tengo malas noticias para todos nosotros. La Torá nos obliga a tener una vida sana. A veces la gente me pregunta, Rabino, ¿se puede fumar? En Shabbat ya sabemos que no. El resto de la semana, ¿se puede fumar? Si yo me guío durante el texto de la Torá leyendo literalmente, no voy a encontrar literalmente ninguna prohibición a fumar. Entonces va a haber rabinos que te contesten, sí, se puede fumar. Y de hecho, deben conocer ustedes rabinos que fuman. Ahora, si yo interpreto esto que leímos recién de una manera más amplia, está prohibido fumar. Porque yo no puedo dañar ni permitir que se
destruya o me roben los bienes que me prestaron. Y me prestaron mi cuerpo. Y yo tengo que cuidarlo y custodiarlo y devolverlo de la mejor manera posible. Y cuando fumo, lo estoy arruinando, lo estoy dañando. Ahora más difícil. ¿Me puedo clavar una papa frita a caballo? Y con esta lógica que hablábamos recién, no. Pero por otro lado, ¿quién no se da un gustito con la comida de vez en cuando? Y más si escucha de vez en cuando este rabino que hincha que en Shabbat hay que comer bien y tomar algo rico. Entonces, como siempre, tenemos que utilizar nuestro criterio equilibrado. ¿Nunca me puedo dar un gustito con la comida? Sí. Un gusto con la comida me lo debo dar con lo que dijimos recién. Entendiendo que mi vida en general es sana y que tomo los recaudos para que eso no me haga mal. Es decir, tengo, por ejemplo, 6 días a la semana o 5 días a la semana comida sana, ejercicio, cuidado del cuerpo y un fin de semana o un Shabbat o un momento me doy un pequeño gusto sabiendo que después vuelvo a mi vida sana. Y quizás así uno puede sentirse tranquilo de que está cumpliendo, custodiando este bien que nos prestaron, llamado cuerpo. A ver, Margarita pone el vehículo de la Neshama, el cuerpo, la vasija, tal cual, y por eso lo entendemos como algo que nos dio Dios para albergar allí a nuestra Neshama y que algún día lo devolvamos. Aníbal, que me está tomando literal hoy, y me toma lo que yo digo literal, dice que el caballo no es kasher. Pero le quiero contar a Aníbal que las papas fritas a caballo no matan al caballo. Están montando en el caballo y el caballo está vivo. Y van arriba del caballo montado. Entonces, no pasa nada. Papas fritas a caballo son papas fritas con huevo frito. Son. Ya lo sabe Aníbal, pero así pone un chiste que distrae un poco a la clase. Ahora, qué difícil cuando uno inconscientemente no puede controlar determinadas enfermedades, ¿no? Como enfermedades autoinmunes pero María, ahí no hay ningún problema. Cuando no es responsabilidad tuya, no hay ningún problema. Vamos a hablar de Bullrich, que no es judío, no importa. Él no tiene ninguna culpa en haber tenido esta enfermedad. Y su cuerpo se está deteriorando rápidamente, pero él es absolutamente, en esos términos, inocente de lo que le está pasando. Al contrario. Entonces no hay ninguna culpabilidad en eso. Si es una enfermedad cardíaca, coronaria, no cardíaca, coronaria, uno tiene algún grado de responsabilidad, hasta ahí nomás. O sea, porque hay que alimentarse bien, hacer actividad física, pero hasta ahí llega. O sea, todas las enfermedades. Elena, ese es el punto, cumplir tu parte. El punto es cumplir tu parte. Si después, a ver, si yo me subo a una moto sin casco y tengo un accidente y daño mi cuerpo y mi vida, tengo una responsabilidad. Ahora, subí a la moto y voy con casco y respeto las normas de tránsito y no hago ninguna locura y respeto la velocidad y viene un borracho loco manejando, no tengo la culpa. Esa es claramente el límite. Por supuesto, acá Tomás, yo sabía que venía por este lado, vino con un tema que es complejísimo y que es, pero una baja en las defensas del sistema inmunológico no es parcialmente una responsabilidad nuestra. Y yo les diría que hay un tema complejo todavía, y es el tema de la línea dentro de alguna medicina que sostiene que todas las enfermedades son autoproducidas. Y por eso hay toda una línea en medicina, que no es la medicina clásica ni nada por el estilo, que cuando alguien está enfermo,
no ataca ni alopáticamente ni homeopáticamente a la enfermedad, sino que piensa en la integridad del ser y en que hay que indagar en ese ser para encontrar la razón de esa enfermedad. Es muy interesante, pero muy complejo y muy peligroso ese enfoque. Porque además de que estás enfermo, encima tenés que convivir con la idea de que la enfermedad que te está arruinando la vida encima es culpa tuya, pero no porque te fumaste 30 cigarrillos por día y ahora de repente tenés que convivir con eso, sino porque quizás alguna cuestión psicológica tuya te fue produciendo esa propia enfermedad. Entonces, además de una enfermedad, tenés la culpa por lo que tuviste. Es muy difícil, es muy difícil. Yo entiendo esa postura, de hecho, durante unos años estudié a algunos de los autores que trabajan mucho en esto, en lo que se llama biodecodificación, fue lo que yo elegí para indagar un poco. Leí varios libros, tomé un curso presencial con algunos de estos médicos, era un médico español bastante conocido, pero finalmente decidí no profundizar más en ese camino porque me parecía esto que hace que la persona cargue con demasiada culpa y una mochila demasiado pesada para llevar. ¿Me permitís? ¿Sí? O sea, 2 veces paso situaciones así y yo veía la palabra culpa. Yo me considero responsable de, o sea, no fueron casuales esas 2 oportunidades. Yo estoy convencido que algo puse yo. Y nunca me sentí con culpa, pero sí asumo la responsabilidad de que yo sé por qué que yo tuve una baja en mi sistema inmunológico. Entonces el cáncer no me vino porque sí. También he leído las cosas que has leído, estoy muy convencido de eso, pero no lo tomo como culpa. Esa es la diferencia. Me hago responsable y lo que trato es de cambiar mi escala de valores después de que, como yo digo, di vuelta a la esquina y pude seguir. Es interesante lo que traes y es muy valiente de tu parte poder verlo de esa manera. No todos están preparados para poder verlo de esa forma, por eso es complejo. ¿Aníbal? Hay un abismo, me parece a mí, entre aquella persona que sabe que tiene un problema cardíaco, respiratorio, o sabe que tiene colesterol alto, lo que sea, y come lo que no tiene que comer, o el tipo que se sube, como decías, a la moto sin casco o al auto borracho, y aquella persona que ante un shock psicológico, de forma inconsciente, tiene un problema en las defensas y eso lo hace vulnerable a determinadas patologías. Creo que hay mucha diferencia entre una cosa y la otra, por eso creo, como decía Tomás, la palabra en el medio, son cosas diferentes. Mucha gente problemas psicológicos. Yo no estoy escuchando el resto, pero no sale Aníbal. Mucha gente entonces sabe que tiene algo y no le da bola. Aníbal, son escucha, no se te escucha. 2 extremos, creo que muy extremos, porque esto más. Quizá Bueno. agrego algo por ahí, si me permitís, lo que decía Tomás, que Sí. yo he visto en un montón de gente a través del trabajo, que justamente por cuestiones psicológicas o emocionales es consciente que después padeció una enfermedad, y lo positivo es que a partir de ahí toma otra postura en la vida,
enfrenta las, o sea, por eso el tema de que decía Tomás, hablar de responsabilidad está bueno en el sentido que si sos consciente y te das cuenta, para el futuro puede servirte. No llevarlo como mochila, sino de pronto que pueda servirte para el futuro. Yo pude ver a través del trabajo de mucha gente que le pasó eso, ¿no? Yo creo que lo que dijo Tomás es como algo muy elevado. Sí. Lo que digo es que para mucha gente es muy difícil llegar a ese lugar, tener ese punto de percepción, entenderlo y después hacer un cambio y ver el cambio y lograrlo. Es muy difícil. Es como el ideal, ¿no? de la mirada de medicina alternativa. Perdón, para ponerle quiero traducirlo de Aníbal en una forma graciosa. Te agradezco el cumplido, o sea, soy consciente de lo que me decís. El que se baja todos los días, lo que dijiste acá yo, ese sí debe tener culpa. El que lo hace una vez por semana, que asuma la responsabilidad. Eso sería una forma, digamos, como chiste. Ok, bienvenido al chiste. Y acá Betina pone algo que creo que tiene que ver con estado de ánimo y con la alegría, y que también es muy importante. Nosotros todos sabemos que estar en estado de alegría es sano, te hace bien. Todos sabemos que la risa es una de las mejores cosas que te puede pasar. Y privarse de eso es dañar tu vida y tu cuerpo, ¿no? Todas las veces que puedas pasarla bien, disfrutar, estar contento, alegre, feliz y sonreír, va a ser algo bueno para tu salud. Entonces, para terminar con un chiste como dijo Tomás, cada vez que yo haga un chiste malo, ríanse igual, es por su salud, les va a hacer bien y les estoy alargando la vida. Así que sean compañeros con eso. Gabriel llamado Pato, no sé qué querés poner con el concepto de suicidio, Pato. No, decía que si consideramos entonces la depresión una enfermedad que te lleva al suicidio, o sea, no te estás suicidando, sino que la enfermedad por ahí te llevó a tomar decisiones o actos que están fuera de tu manejo, de tu alcance. Bien, ahora sí entendí, buena pregunta. En la antigüedad, desde el concepto básico de la Torá, el suicidio está prohibido. Y para seguir con lo que decíamos antes, el reincidente es mucho más grave. Pero bueno, ese es un caso muy particular. Algunos lo agarraron, otros no. El suicidio está absolutamente prohibido. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes. En la tradición antigua judía se decidió, entre comillas, darle un castigo al suicida y era enterrarlo en los límites del cementerio. Incluso en algunos lugares era en el límite externo y en otros era contra el paredón, en el límite interno. Pero siempre era la manera de mostrar que quien se había suicidado era punible y tenía un castigo porque estaba prohibido. Ahora, a medida que la ciencia avanzó y aparecieron conceptos en la medicina como los que trae Pato, que tienen que ver con ciertas enfermedades que te hacen casi imposible, poder tener control de tu vida, porque estás sujeto a una situación psicológica que te hace inimputable. Entonces la tradición judía decidió que en esos casos no va a ejercer un castigo. Y la conclusión de los rabinos actuales, modernos, de los movimientos a los que nosotros pertenecemos, dice que la persona que se suicidó es porque no está bien psicológicamente. Y alguien que no está bien psicológicamente no puede ser punible de nada. Entonces, con esa mirada, Pato, el suicidio está prohibido, pero si alguien se suicida, se lo considera en un estado de depresión o de enfermedad psicológica tal que no puede ser castigado por lo que hizo. Aníbal, el que está enfermo y no se cuida, que el que tiene un shock y se enferma de manera inconsciente. Pero yo creo que los dos casos están mal, Aníbal, ¿o no?
Igual escribí porque no se te escucha cuando hablas. Pero entiendo que los dos están mal. El que está enfermo y no se cuida, está prohibido por la halajá. La halajá te obliga a cuidarte. Y si no estás enfermo y te enfermas porque no te cuidaste, Vos no manejás tu conciencia. Lo que te pasa inconscientemente. por supuesto, en ese sentido sí. Eso es lo mismo que decíamos recién. No sos culpable de nada. Eso. Yo lo que no escribí, espero que se me escuche la voz, es que mucha gente tiene shock psicológico y no todos se enferman de determinadas patologías. Hay que tener una causa o algún antecedente o algo que te haga vulnerable a esa patología. O una Eh, predisposición que se dispara. predisposición en eso. Y en otras más. Lo de la Torá, el tema del vestido de novia, no está en la Torá. Tal vez, no, que tal vez yo diría que cuando uno es consciente de la enfermedad que tiene, entonces ahí sí poder reparar, poder poner toda la energía en la reparación del cuerpo y poder sanar, ¿no? Porque a veces cuando te cae del cielo una enfermedad inesperada y que vos no la buscaste, porque puede ser por algo emocional que no puedes controlar y demás, y bueno, ahí sí apuntar a la vida y a luchar con lo que tenés. Sí, con esto le diría que curarse es una mitzvah. Así como prevenir la enfermedad es una mitzvah, curarse es una mitzvah, y yo se lo dije, por eso hay tantos rabinos que eligieron como profesión complementaria ser médicos. Claudio. Sin entrar en detalle, yo interpreto que lo que dice la Torá es tanto para el que está sano como el que está enfermo. Nos dieron un cuerpo que tenemos que cuidarlo. Cuidarlo conscientemente con todo lo que podemos hacer a favor de él. Sabemos que una persona sana, si come por demás, no se cuida. Si hace una vida sedentaria, si se droga, si se abusa de alcohol, no se cuida. Y un enfermo debería cuidarse con la medicina que le dan los médicos y haciendo todo lo que es normado para curarse. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que la vida de la gente no siempre es tan sencilla. Y uno se enrosca y se enrieda, y entonces se pone una mochila, carga con culpa, y de repente dice, yo sé que por mi bien no debería exponerme al sol a esta hora, pero por alguna razón lo hago igual, y yo sé que no debería comer esto, pero por alguna razón lo como igual, y yo sé que debería hacerme un chequeo, pero por alguna razón no lo hago igual, y lo postergo, y podemos decir mil ejemplos, como algunos que debieran cuidarse un poco más y van a oficiar igual, aunque estén con necesidad de cuidarse, y también está mal. Me hiciste acordar a cuando la gente, vos decís que en Shabbat ve todo como una prohibición en vez de ver el disfrute. Y a los médicos nos pasa, a los que hacemos prevención, que tratamos de explicarles que preservar la salud y que a veces el no tiene que ver más con lo que va a venir del disfrute que con la prohibición. Nada, eso. Buenísimo, bárbaro. Vamos a leer alguno más. ¿Quién habló? Ah, ok. Vamos a compartir para leer alguno más así antes de terminar. Así encendemos la Hanukkah ahora. Si no es hallar el ladrón, habrá de presentarse el dueño de la casa ante los jueces para jurar. Si no ha tenido su mano contra su pertenencia de su prójimo, bueno, nada, sigue hablando de estos robos y prefiero dedicar estos minutos para que encendamos la Hanukkah. Porque estamos en Hanukkah y no quiero que nos vayamos sin que compartamos esta experiencia. No sé si ya tuvieron la posibilidad de los días anteriores de encender la Hanukkah, pero si lo hicieron o no lo hicieron, igualmente está bueno compartir este momento. Ustedes saben que estamos celebrando esta fiesta que tiene como correlato histórico más importante la reinauguración del Templo de Jerusalén, que fue profanado por los Seleucidas, que son
uno de los desprendimientos del mundo helenista griego, y también la existencia de un milagro que implicó que una llama que debía estar encendida siempre en el templo no se apagara y continuara prendida, aunque no había aceite suficiente, hasta que se pudo hacer aceite nuevo. Pero todos sabemos que ese relato simbólico no hace solo referencia a algo histórico, sino que estaba en peligro la llama de la identidad judía, la llama de la supervivencia de nuestro pueblo. Eso es lo que estuvo en peligro. Eso es lo que no había aceite suficiente para mantener. Y que gracias al heroísmo de algunos, gracias al coraje y gracias al tremendo esfuerzo y sacrificio de algunos, esa llama se mantuvo prendida y llegó hasta nosotros. Entonces, la invitación de Hanukkah es ver si nosotros podemos sumarnos a esa llama, si nosotros podemos ser parte de los héroes y mantenerla encendida. Que no tiene que ver con cuánto aceite hay, sino si nosotros estamos dispuestos a apostar al milagro de que vamos a seguir prendiéndola confiando en que continúe encendida y prendida. Así que los invito a decir juntos las brajot y luego prender la Hanukkah desde el día nuevo hasta el primer día. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher Kiddushanu benitzvotav ner Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu haolam she'asher nisim abatem Baimin Ahen Bahman Aseh. Amén. Yo aprendí otros días, no digo el Sheheyanu, que es la braja que decimos solamente la primera vez que encendemos la Hanukkah. Hag Sameach para todos. El martes que viene hay clase grabada por YouTube, ya van a recibir las indicaciones, y el otro, que es 19:30, y el otro hacemos encuentro híbrido. Los que quieren presencial vienen al Ambrot, los que quieren lo ven desde su casa o participan desde su casa. Chau. ¡Hag Sameach! Hag Sameach.